Estamos con Pedro Almodóvar, nos hemos venido a El Deseo, que es un lugar fantástico. Es como estar en una película de Pedro Almodóvar realmente, pero de verdad. Es confundir la ficción con la realidad, estar en El Deseo a veces. Y de eso va Amarga Navidad, tu última película. ¿Tú sabes lo que cuesta escribir una historia y que todo encaje? Vengo a ofrecerte trabajo. Si me vas a ofrecer porno, estás perdiendo el tiempo. Tengo yo pinta de directora de porno. ¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme? ¿Tú tienes algo que ocultar? Que escribiste cuentas en los recesos de la habitación de al lado. Sí. Pero aquí está esta historia que es, también habla del duelo, de alguna manera, pero es completamente diferente a la anterior. Sí, habla del duelo, pero es muy distinta, sí. Sí, no, yo ya había... se había publicado el libro este con relatos míos y uno de ellos era Amarga Navidad. Entonces partí de ese relato, que, bueno, que lo que propone el relato son lo que es el principio de la película, cuando va al hospital porque tiene migrañas y un ataque de pánico, y después parte de su relación con su amiga Patricia. Eso eran 10 páginas de lo que había en el relato. Después había que escribir 160 más, o sea que... Pero no me sirvió de base y yo pensaba que iba a ir por ahí, pero de pronto cuando empecé a crear el personaje de Aitana, la asistente del director y guionista, porque es como su mano derecha, empezó a surgirme otra posibilidad y esa posibilidad era muy fuerte. Y sobre todo en el momento ya en que el papel de Aitana se convierte en la gran portadora de noticias muy graves, pero muy inspiradoras para él. Y ahí viene la complicación de la película. Porque cuando llegué ahí, yo mismo estaba muy sorprendido porque era un ejercicio un poco como a lo Pirandello, en el que los personajes hablan con su hacedor, con el escritor. Y eso me entusiasmaba la idea, me entusiasmaba y entonces seguí escribiendo y escribía a borbotones todo el final, toda esa última como 25 minutos. Y realmente era lo que más me atraía de la película, era lo más nuevo para mí. O sea, la posibilidad de que la película de pronto llega un momento en que se da la vuelta y se cuestiona a sí misma con todo el descaro y con toda esa maravillosa interpretación de los dos, tanto de Aitana como de Leo. Es verdad, porque hay dos cosas muy nuevas en la estructura. Una que tú ya habías probado, en La mala educación, por ejemplo. Hola, señor Berenguer. Buenos días, padre Manolo. Ese hombre tiene una gran deuda conmigo. Y ha llegado el momento de que la pague. No me gusta verte así. Ya vemos a un escritor contando la Sí. ficción, o la ley del deseo. Y la alternancia, sí. Y la alternancia, pero aquí es todavía más heavy porque ya hay un extra por encima, o sea, ya es una matrusca más. Pero aparte, eso que tú decías, de a mitad de la película o casi al final de la película empieza Como a una hora de la película. a repensarse a sí misma y no sé si no sé cómo se te ocurre esa estructura, porque me parece de las cosas más brillantes y casi como un tejido. Es muy arriesgado. Yo me reía en ese momento porque me sentía, digo, qué morro tengo al estar escribiendo esto. Porque era muy delicado. O sea, yo no tenía la seguridad de que podía quedar bien. Lo único que sabía era que quería hacerlo. Y quería hacerlo porque además era lo más novedoso para mí. Entonces, en el lugar donde tú estás, era donde estaba, bueno, en otro sillón, estaban Aitana y Leo. Y cuando les di a leer las primeras secuencias de ellos, las que están como todavía que están de buen rollo, resultaban muy fáciles, pero cuando me pongo con las otras, con las heavies, eran muy difíciles de actuar. Porque están hablando de dramaturgia, están hablando de cosas abstractas, pero que para ellos son su propia vida. Pero era un tipo de diálogos como los que has oído, y eran muy difíciles. Entonces, yo me di cuenta, intenté cambiarlos, pero es que digo, no podía cambiarlos, es que tenía que ser eso. Entonces, la solución fue ensayar con ellos durante 2 meses, pero como una obra de teatro, más que una obra de teatro. La obra de teatro normalmente ensayan 6 semanas o algo así, y lo ensayé como una obra de teatro al aire libre, y bueno, ellos fueron tan generosos como para darme todo ese tiempo, y además eran insaciables, con lo cual todo fue muy bien. Es que esa escena final, no sé si es una de las más difíciles que has rodado. Es de lo más difícil. Es de lo más difícil y también de lo más difícil de interpretar, ¿eh? Muy, 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 muy difícil. No, nos fuimos al parque, ensayamos allí. Yo primero monté los movimientos, yo hice todos los personajes.
para ver que no, bueno, están, porque en principio en el guión eran dos sentados, viene el camarero, hablan y hablan y hablan y hablan, pero yo una vez ya que me metí en los personajes, digo, no, sentados no, él va huyendo de ella, se va al kiosco, pero es que ella viene detrás de él huye de nuevo de ella y se va otra vez a sentarse allí, pero ella ya viene también, y ya viene en otra actitud, y el otro ya no sabe qué hacer, es decir, mira, ya está bien, muchas gracias. Pero, y bueno, ahí de pronto empieza a verla de otro modo y todo cambia. Y de nuevo ahora es ella la que huye y él va detrás de ella. Con lo cual resultó muy dinámico. Pero bueno, había que sentirlo. Normalmente cuando es una secuencia así de estas características, yo me meto en el personaje de los actores, pero no para decirles cómo tenían que decirlo, que eso ya lo sabían ellos, porque llevábamos 2 meses de cómo tenían que decirlo, sino para ver qué aliento tiene la secuencia. Entonces la secuencia me pedía, estar sentados pero estar moviéndose, porque además es muy descarada, estar en un lugar público y están hablando de cosas muy tremendas. Luego es una película que tiene esta estructura, que habla del duelo, como hemos dicho, pero sobre todo es una película que reflexiona sobre la vampirización, que a mí ese momento de Carmen Machi me recuerda un poco, o me resuena también a un Iván Zulueta, como un director que solo ha hecho 2 pelis de culto. Metes humor, que esto es una cosa también muy importante y que a mí como fan me gusta mucho, que vuelvas a meter esta parte de humor y además con ese morro que luego tienes al final, a decir, aquí está el humor. Sí. No, la película tiene mucho humor. Apareció enseguida. Nada más empezar a escribir las escenas de ellos. Una vez ya que están en el hospital, empezó a aparecer. Yo digo, pues no le tengo que decir al humor, no es esta tu película, no. Bienvenido seas, hasta donde llegue. Y después me siguió apareciendo cuando ellos van a su casa, cuando se ponen en busca del ansiolítico, llegan a la fiesta, ocurre la fiesta, y todo aquello pues es un poco, me remite a mí mismo, un poco anterior, a mi cine anterior, pero bienvenido sea. Que lo recibí con muchas ganas. Y después, hombre, hay mucho humor en la escena final, aunque es terrorífica también por otro lado, porque, quiero decir, esa mujer va destruida, no sabe comportarse como inspiración. Sabe sufrir, sabe ayudar, sabe acompañar, pero no sabe ser inspiración, porque ella ha estado siempre en función de él. Y ahí es maravilloso cómo está Aitana, deshecha, se va, y el otro, que ha recibido la última lección de ella, pero también ha recibido una enorme inspiración, se pone febril sobre el reverso de las páginas a escribir. Mencionabas lo de tu cine anterior y hay guiños bonitos a Hablé con ella. A mí hay cosas de la banda sonora que me resuenan, sí. La habitación del hospital, sí. E incluso esa fiesta, que aquí es otro tipo de fiesta, o es el director de cine ya no se lo pasa igual de bien en una fiesta que en otra. No sé ¿Cómo? Que en esta da la sensación de que ya, si Bárbara Leni no se lo pasa igual de bien, ¿no?, que en la de Caetano Veloso. No se lo pasa igual de bien, no es verdad. Pero me estabas empezando diciendo, sí, es que el hecho de acompañar se ha convertido como en una de mis señas de identidad últimamente. De hecho, La habitación de al lado es una película que habla del hecho de acompañar a alguien que está enfermo y tú ahí, pero sin necesidad ni de hablar, ni de nada, estar. Es que a veces creo que hay circunstancias en la vida en que lo que mejor que uno puede hacer por sus seres queridos o por sus amigos es estar y acompañar, sin más. Y creo que además esta compañía que reviste tantas formas, pues dependiendo de la edad de la persona, es una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, porque hablamos mucho de la empatía, pero es todo eso, es que estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo, cada vez más duro para todo el mundo y para todas las edades, y entonces estar al lado me parece esencial, y estar al lado era también la función esencial de Hablé con ella. Es decir, eran 2 hombres al lado de 2 mujeres en la cama. Que también el propio Darío Grandinetti también de nuevo vuelve a estar al lado de una mujer en la cama en Julieta. Es verdad. Y tienes razón que hay una parte de la música cuando aparece Milena que es una especie de arreglo
que hace Alberto sobre Hable con ella. Y después, claro, es la autoficción y es la reflexión de qué puede hacer, hasta dónde puede llegar un autor, qué puede utilizar un autor en esas ansias por crear. Elena no me perdonará que te lo haya contado. No se lo he dicho a nadie. Lo has escrito en un guión. ¿Te parece poco? Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! Es muy importante porque se trata de los demás, esas personas a las cuales quieres acompañar y quieres ayudar, pero se trata de si hay unos límites, porque legales no lo hay, pero si hay unos límites en que la vida de los demás te puede inspirar, pero hasta dónde puedes llegar. Y yo creo que es muy delicado. O sea, hay un autor, no recuerdo quién, lo decía Carrer el otro día, sí, que decía que una familia con un escritor dentro es una familia con muchos conflictos, con muchos problemas. Va a tener muchos problemas esa familia, como él mismo demuestra en el libro que le ha dedicado a su madre. Sí, sí. Muchos problemas. Entonces, es cierto que los escritores nos convertimos en seres peligrosos para la gente que está a nuestro alrededor. Y yo creo que de lo que se trata es de no herir a nadie, de no hacer daño a nadie, no hacerlo conscientemente. Y también en el momento en que te inspiran y tú te haces dueño de esa inspiración, la mezclas con tu propia ficción y sigues escribiendo, en ese momento no estás pensando en los demás, estás pensando en ti mismo. Es un momento de egoísmo absoluto. El momento del escritor solo, en su casa, no importa con qué influencias, es un momento absolutamente egoísta y además más vale que sea así, porque es un momento de absoluta libertad que te tienes que dar a ti mismo. Pero en ese momento no piensas en los demás. Ahora, una vez terminado el guión, sí tienes que pensarlo. Sí tienes que pensar si hay algo que puede hacer daño a alguien. Y yo creo que los límites son los que el propio director se pone según su sensibilidad moral, según la ética de trabajo que tenga. Pero, claro, es tan variado como directores hay. Entonces, los hay algunos que son muy malvados y entonces no tienen ningún límite. Entonces, hay otros como yo consulto y me cercioro antes de que puedo hablar de lo que hablo. O sea, que a ti, Carrer, tu madre estaría... Bueno, tu madre te reñía. Tu madre igual que la madre de Carrer. Mi madre me riñó, de hecho, por cómo trataba a las vecinas, pero yo digo, sí, pero si las trato como seres adorables, pero sí. Pero no, es que con ella hubo una anécdota muy curiosa, que en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Aparecía ella como tal mujer de pueblo que iba a la viajera y se encontraba allí con Chus, y entonces hablaban de lo primero que hablan estas mujeres, que es de los muertos. Es que Chus le preguntaba, oye, ¿y quién ha muerto en el pueblo últimamente? Y mi madre le decía, improvisaba, y me abrió muchísimos, y le contó un caso real. El torreno se ahorcó, y su mujer, a los 3 meses de pena, también se murió. Bueno, pues estrenamos la película. Pues resulta que el torrent no existía, la familia del torrent no existía en el pueblo, en mi pueblo, en Carta de Calatrava. Pero había otra parte de la familia del Torrendo que se llevaba muy mal y que estaba como exiliada de la propia familia en Barcelona, que se enteraron de la muerte por la película. Y los llamaron para darle el pésame, lo cual a los Torrendos que todavía existían les sentó muy mal. Y se lo fueron a decir a mi madre. Le protestaron a mi madre. Entonces mi madre me dijo, no vuelvas a poner ninguna cosa más. Digo, pero mamá, lo decías tú. Ya, pues no vuelvas a poner ninguna cosa más de las vecinas. No quiero autoficción. No quiero autoficción. Decías pues, sí, en Dolor y Gloria. En Dolor y Gloria. Conocí a Lucrecia, mi mujer. Nos casamos. Ahora tengo 2 hijos mayores. Mi propio restaurante. Y en todos estos años solo he vuelto a Galicia para ver a mis padres. Esta es la primera vez que piso Madrid. Como dices en tu monólogo, Madrid se había convertido en una plaza difícil para mí. Tú has dicho que esta no es una película que los fans esperan. No, yo pensaba que, o sea, las reacciones que están habiendo son espectaculares. O sea, estoy contentísimo porque es una película llena de riesgos. Llena de riesgos. O sea, una película que te pone 3 canciones tan juntas y que en plan totalmente pasivo, no es un striptease como el que hace Patrick, que está maravilloso, sino que es 2 mujeres oyendo una canción, emocionándose con ella, y una de ellas revuelta, tomando una decisión de abandonar a su marido en ese momento.
Es muy atrevido porque es que es muy poco cinematográfico. Claro, en ese caso yo tenía a la voz de Chabela y tenía a estas dos monstruas de actrices, tanto a Bárbara como a Victoria, que resistían, entre las tres resistían en cualquier plano. Pero claro, toda esa secuencia dura como 5 minutos hasta que al final te enteras de por qué hago una secuencia tan larga para que ella diga, mira el móvil, este es mi marido. Pero dice, está pixelado, este es mi marido, conozco su modo de abrazar. Para decirte que está con otra y está allí y ya es la enésima vez que se lo hace. Entonces, me gusta mucho la estructura cinematográfica porque todo eso se descubre en el último momento cuando se encuentra el móvil. Pero claro, tienes que estar diciendo un montón de cosas con la voz de Chabela y ellas dos allí sin hacer nada. Y es una de las escenas que estoy más contento porque creo que Chabela estaba sublime, pero ellas están igualmente sublimes. Pero era muy arriesgado. Y es muy arriesgado, ¿sabes? Que estén una pareja debajo de un montón de abrigos en una fiesta, llegue Amaya. Oye, ¿pero qué haces aquí? Se sienta y se pone a cantarle. Porque dice, no voy a salir a la fiesta porque es que no me encuentro muy bien. No, pero yo te canto a ti. Y se pone a cantar y es maravilloso oírla cantar a capela de pronto así, sin más, con los abrigos. Pues ese tipo de cosas que afortunadamente han quedado muy bien en la película y la gente les agradece, pero eran muy arriesgadas. Y también es arriesgado que la propia película diga, ahora soy yo, la película, la que voy a hablar de mí misma y voy a cuestionarme. Eso es maravilloso. Pues también era arriesgado, pero afortunadamente pues os ha gustado, lo cual me hace muy feliz. Pues yo lo vamos a ir dejando, pero sí te quería preguntar, porque bueno, hablábamos de Hablé con ella antes, y yo recuerdo ese Oscar a Mejor Guión en el que tú hablas de la paz. And the Oscar goes to Pedro Almodóvar for Talk to Her. Of course, I dedicate this to El Deseo, to Sony Pictures Classic, and all the people that helped me to make this movie. But I also want to dedicate this award to all the people that are raising their voices in favor of peace, respect of human rights, democracy, and international legality, all of which are essential qualities to live. This award is also to them, to the Spanish cinema, and to all you, because you are the witness of this wonderful moment of my life. Time's up. I'm sorry. Fuiste de los pocos, creo que tú y Michael Moore, que hablasteis en ese escenario de Hollywood cuando era la guerra de Irak. No sé si te preocupa que estemos en momentos muy similares. Me preocupa muchísimo. Me cuesta trabajo ser optimista en circunstancias como estas. En este momento, ahora mismo, que acabo de llegar de París, pero allí me han llegado los rumores en los periódicos digitales de todo lo que ha estado ocurriendo aquí con las bases americanas y con todo lo que ha dicho nuestro presidente, y me llena de orgullo. Me llena de orgullo de que España dé un golpe en la mesa y diga, aquí no. Hay una ley internacional que hay que cumplirla, nosotros la cumplimos, y el que entre tiene que cumplirla igual. Me parece muy, muy importante. Con lo cual, quiero decir, por una vez es que recuerdo la otra guerra. Quiero decir, recuerdo el otro no a la guerra. En el otro no a la guerra recuerdo la manifestación en la que yo formé parte, y era la mayor manifestación que yo había visto en Madrid. No sé cuánta gente era, pero era toda la Castellana, toda ella llena. Y sin embargo, el señor Aznar tuvo sus santos cataplines para decir no al 90% de la población y sí al señor Bush. Entonces, claro, por una vez, ese no a la guerra se está ejercitando ahora de acuerdo con lo que pensamos la mayoría de los españoles. ¿Habrá otros que no? Pues sí, habrá otros que no, pues sí. Pues probablemente, ya lo está diciendo Feijóo, pero lo dicen tan mal que eso no llega a ningún lado. Pero es verdad, una de las cosas que siempre os preguntamos a directores como tú o Bardem, o sea, que os habéis posicionado... No, Javier está diciendo cosas increíbles allí en Los Ángeles, sí. Que yo no doy crédito porque normalmente, quiero decir, Susan Sarandon, que vino a los Goya, dijo dijo unas palabras acerca de Palestina y Gaza y la echaron de su agencia y desde ese momento no trabaja. O sea, la jubilaron en ese instante. Y es Susan Sarandon. Entonces a mí me admira mucho lo que está haciendo Javier porque está diciéndolo todo muy claro y sigue trabajando.
ojalá que a él le vaya bien por lo menos. Pues ojalá que la próxima entrevista, que nos veamos pronto, hay Sí. por ahí una agenda muy larga, y que la próxima entrevista, este contexto internacional no sea el que es. No sea el que es, no, porque es terrorífico. Es terrorífico. Pues gracias y enhorabuena por Muchísimas Amarga gracias, Navidad. Pepa. Muchísimas gracias.